Shabbat Shalom. Voy a leer la escritura en el capítulo 10 de Juan, verso 30. Dice de esta manera: yo y el Padre una cosa somos. Entonces volvieron a tomar piedra los judíos para apedrearle. Respondiéndoles Jesús: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de estas obras me apedreáis? Vemos que aquí al Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, lo quisieron matar anteriormente mediante el apedreamiento. Esa era la manera común de matar legalmente en el pueblo de Israel, que había sido estipulado en la misma ley de Moisés para muchas personas que hacían cosas como adulterio, fornicación, o aquí ellos dicen que cometían blasfemia. Pero sin embargo vemos que al Señor Jesucristo no lo matan por apedreamiento, sino que pasa el tiempo y ellos buscan la manera de que lo puedan matar y exhibir, diciendo que él era rey. Entonces, sabiendo que el pueblo de Israel en ese entonces, los judíos, estaban en una invasión, una intervención, estaban sometidos por Roma. Entonces el César era el rey, ellos eran súbditos. Cualquiera que se proclamara rey estaba actuando en contra de César. Entonces ese es el argumento que ellos utilizan para llevarlo ante Pilato. Mire, veamos en Juan 18, 37, está hablando Pilato, dice: díjole entonces Pilato: ¿luego rey eres tú? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Entonces, aún así, vemos que Pilato tuvo conciencia de que él era un hombre justo, no sabía ante quién estaba, y vemos la intervención de Prócura, su mujer, que por eso viene el nombre de procurador, que su esposa le decía que no tuviera nada que ver con ese justo, más por la presión de los judíos falsos religiosos, porque ellos no estaban actuando bien, hacían muchas cosas que no eran acorde a la verdad de Dios. Ellos lo empujaban diciéndole: él se está haciendo rey, ¿por qué no lo matas? Entonces presionaron de tal manera a Pilato que les concedió: bueno, hoy es la Pascua, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y conocemos la historia. Pero vemos que Jesús, Yeshua, no es crucificado en lo que es la manera en que se hacía por los pecados, el sacrificio por pecados que se hacía en la expiación, que corresponde antes del Sukkot, allá por los meses de octubre, sino que esto fue en la Pascua, porque Pilato les dijo: van a celebrar la Pascua, tienen derecho a que les liberte a un preso, porque esa es la tradición, porque la Pascua se trata de la libertad, de salir de una opresión a la libertad. Ellos escogieron a Barrabás y ya sabemos la historia. Pero ¿por qué Israel cayó en esa, vamos a decir, en esa opresión de tener que estar bajo como súbdito de Roma, oprimido por Roma? Vimos cómo al principio, años atrás, se divide en dos pueblos. Uno cae preso uno va por los asirios, y los que quedan van con los babilónicos a ser esclavos y presos en otra tierra. Y la cuestión es de que esta vez no fueron cautivos a otra tierra, sino estaban, sometidos en su propia tierra debido a pecados. Y la mayoría de los pecados que son tan graves
provienen o del rey o la autoridad que esté gobernando un pueblo o de sus sacerdotes. Veamos cómo lo explica aquí Jeremías. Vamos a leer Jeremías 23, versos 10 y 11. Dice: porque la tierra está llena de adúlteros, porque a causa de juramentos la tierra está desierta. Las cabañas del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su fortaleza no derecha. Porque así el profeta como el sacerdote son fingidos. En mi casa hallé maldad, dice Jehová. Vemos aquí como a causa de los pecados de los sacerdotes y los profetas. Recuerden que había profetas que le decían al rey: no, tú no le creas a Jeremías. Entonces vemos que la corrupción de profetas y la corrupción de sacerdotes y la corrupción de los reyes son los que causan mayor maldición a un pueblo. En este caso tenemos el ejemplo de Israel, que todo el Antiguo Testamento nos va narrando cómo ellos, a pesar de tener la verdad, a pesar de saber cómo prosperar, cómo ser libres en todo tipo de ámbito, ellos estaban cautivos. Entonces vemos cómo el Señor Yeshua fue muerto en la cruz, y eso no fue porque fuera algún pecado, sino porque iba contra el sistema de Roma, porque se oponía al sistema corrupto que vemos en el libro de Apocalipsis, como narra que Babilonia tiene sus hijos, entre ellos Egipto, Sodoma, Gomorra, que son sistemas que cautivan a la gente. Entonces ahorita vivimos exactamente, yo vivo aquí en Estados Unidos, en una ciudad en San Antonio, y a pesar de que hay mucho cristianismo, la mayoría no cree ni profesa la mayoría la fe en Dios, sino que tenemos un mayor aquí que es liberal. Y gracias a Dios, nuestro gobernador Greg Abbott, él sí es un hombre de Dios. Nuestro senador Ted Cruz es destacado, un hombre que lucha por los derechos a favor de la palabra de Dios. Porque no es lo mismo luchar por los derechos acorde a la Biblia, que es la verdadera libertad, a luchar por la libertad de que hagas lo que se te dé la gana, como las mujeres que luchan por la libertad de abortar, que ahí mismo son ellas maldecidas por 10 años, en donde no tendrán, la Biblia marca como caminos de espinas y cosas muy malas, infidelidades, etc. Por eso hay que conocer bien qué es la libertad de acuerdo a la palabra. Incluso hay un salmo dedicado al Salmo de la Libertad. ¿Cómo obtener la libertad en Dios? La libertad en Dios es ver cómo el Señor nos enseña en sus mandamientos a no caer en cautividad, a no ser esclavos del pecado. Cuando el Señor da un mandamiento que dice: no hagas esto, no es porque te quiera limitar a esos supuestos placeres o falsos placeres, sino quiere evitar que caigas en maldición. Por ejemplo, aquellos que cometen adulterio, están ellos cautivos de algo que les va a traer una maldición, que si son descubiertos, en aquel entonces eran apedreados a muerte. Pero no obstante eso, hoy en día al que es adúltero, pues va a perder su familia, el amor de sus hijos, y quizás ni se quede con la mujer con la que estaba adulterando, sino que es una, vamos a decir, una bolita de nieve hasta la destrucción de la familia. Entonces, en estos días veo que hay, por ejemplo, en México hay elecciones, aquí en San Antonio también hay una pequeña elección, y a través del mundo, el mes que entra, del año que entra, habrá elecciones muy importantes. Entonces, esas elecciones van hacia la autoridad. Entonces, esas autoridades, junto con los
profetas, junto con los pastores, los que así se llaman actualmente a los que enseñan la palabra de Dios. Esa, vamos a decir, esa gran carga que viene a dirigir la bendición o la maldición a las ciudades, a las naciones, es la mayor responsabilidad gobernante, sacerdote, profeta. Entonces, si en tu ciudad ni siquiera hay alguien que se atreva a decir que cree en la palabra de Dios, por ejemplo en México, me acuerdo que ha habido gobernantes como Felipe Calderón o otros atrás, no recuerdo, que ellos ampliamente decían creer en la palabra de Dios y se confesaban ellos buenos católicos. En Estados Unidos, aquí hemos tenido gobernantes cristianos, verdaderamente cristianos, y otros falsos cristianos, que se anunciaron como cristianos, como Obama, y trajeron una serie de maldiciones para nuestro país, tremendas. Entonces, esas tres autoridades, gobierno, los que predican la palabra y los profetas, ellos son los responsables mayormente. Y ahora aquí estamos, que los gobernantes los elegimos nosotros. Entonces hay una correlación muy fuerte en cuanto a la responsabilidad, a la bendición o a la maldición. Entonces, lejos de decir que las cosas en el gobierno o las cosas de otras iglesias o de otros predicadores no nos interesan más que nuestras cuatro paredes en la iglesia en las que estamos, o algunos dicen que hasta la política es cosa del diablo. Pues sí, porque se ha cedido. Cuando el gobierno de Dios da un ejemplo, hay una estrecha relación en el pueblo de Israel que sale de Egipto, donde Moisés era el gobernante y profeta, y Aarón era el sacerdote, el que enseñaba junto con los levitas y hacía las ofrendas y se dedicaba a las cosas del templo. Pero Moisés era más que nada el gobernante, el que hacía a cumplir la ley de Dios. Entonces ahorita pues hemos caído en esas divisiones, que el gobierno es una cosa y la religión es otra, pero la verdad es de que depende la conciencia espiritual del pueblo, va a ser su gobernante y va a ser el tipo de bendición o maldición en la que vive. Así es de que aprendamos en la escritura cuáles son las bases, porque mucha gente cae engañada. Por ejemplo, en el caso de México, cuando se eligió el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, pues la gente creía que iba a cambiar todo y que era un bueno, y que presumía andar con pastores de iglesias cristianas, y resulta todo lo contrario, pero muchos siguen engañados. ¿O qué tal Biden, que dice que es súper católico? O Nancy Pelosi. Entonces debemos de ver los fundamentos. ¿En qué Dios creen? Si están a favor de la vida o a favor de matar niños inocentes. Si están a favor de las drogas, o sea que es el que cae en drogas cae directamente en una posesión demoníaca. Él ya no puede vivir sin drogas porque ese demonio o esos demonios que lo dominan tienen que estar a cierta altura espiritual para controlarlo. Entonces por eso la gente le gusta tanto estar drogado y caen muchos hasta morir, o muchos hasta ser restaurados por nuestro Señor. Entonces tengamos conciencia, enseñemos a nuestros hijos. No dejes ahorita que tus hijos se enseñen en las escuelas. Toma tú la Biblia, y yo hace unos momentos terminaba de enseñar a mi hijo más pequeño la palabra, cómo acorde a lo que estamos viviendo es tan necesaria y cómo el mundo va tan en contra de ella. Así es de que Shalom, recordemos que todas nuestras personas que están a nuestro lado, nuestros hijos, son personas que dependen de nosotros como padres, cabezas de familia, en lo espiritual, no solamente
llevarlos a una iglesia el domingo, el sábado o cualquier día, sino que tenemos que enseñarlos en casa. Shalom.